Gracias a personas como Chuy Molina y Rosel Reyes, pronto podré lograr la meta para comprar el micrófono que necesito para la creación de estos videos. Ahora estoy utilizando uno prestado, ya que el mío ha muerto. Enhorabuena, les mando un abrazo y un saludo hasta donde quiera que estén. Para comprender el tema de hoy, es necesario ir más allá de lo imaginado, remontarnos al universo que he creado. 1. Donde te explico una realidad que, de ser verdad, podría cambiar la historia de Naruto como la conocemos. Tanto es la situación que para entender lo que quiero contarte, es necesario escuchar un poco de este argumento que he logrado descifrar en este último mes. En estos momentos todos debemos tener una idea de lo que representa Shibai Otsutsuki, pero si no es así te lo contaré rápidamente. Según la historia de Boruto, Shibai fue un dios Otsutsuki que trascendió y fue más allá de lo conocido. No fue un simple autoproclamado dios Otsutsuki como lo fue Momoshiki e Ishiki, sino en realidad un dios que fue más allá al grado de abandonar su propio cuerpo y trascender a otro plano. Según Amado, este dios poseía poderes divinos que los humanos no podrían ni siquiera imaginar, una fuerza que con tan solo pensarlo podría crear vendavales. Asimismo, Amado nos cuenta que encontró su cuerpo y que con él hizo experimentos, implantando su ADN en sujetos como lo son Ada, Code y su hermano Demon, donde yo creo que Kawaki también es parte de esto. Mi teoría consiste en que Shibai es un dios que encontró la inmortalidad de otra forma diferente. Al abandonar su cuerpo se convirtió en una esencia de vida. Transformó su ser en chakra que infectó a los humanos y los convirtió en shinobi. Asimismo, declaró que Kaguya y sus hijos fueron peones de los deseos de Shibai, donde este último dejó un árbol divino listo con el fruto para que Kaguya lo comiera y así ella no tuviera que sacrificarse para su líder Ishiki, ya que como todo grupo de Otsutsukis que se conforma de dos sujetos, uno planta el yubi, la semilla, se vuelve su alimento al sacrificarse para así nacer el árbol divino, llegando después el otro miembro del grupo para comer el fruto. Entonces, cuando Kaguya encontró el fruto listo, significa que alguien más lo preparó siendo el sacrificio. Es así que pienso que Shibai era el único que lo comería, pero tras esta premonición de lo que sucedería en el futuro, se dio cuenta que necesitaba a Kaguya, siendo Shibai el chakra, existiendo siempre, siendo inmortal, donde mientras existía el chakra, él existiría, donde Hagoromo unió a todos con el Ninshu y los convirtió en la vasija perfecta de Shibai. Es así que, al igual que lo que le ha pasado a Boruto, de que perdió todo y ahora todos piensan que él es el enemigo, en el pasado ya sucedió esto, donde comento que Indra no fue malo y, al igual que Boruto, fue parte de las reescrituras de la historia que Shibai hacía a su antojo. Sabiendo esto por Momoshiki, donde le dice a Boruto que si esto pasó ahora, ¿cuántas veces en el pasado los dioses habrán hecho lo mismo? Es así que también argumenté que tras todos estar conectados al chakra, que era la trascendencia de Shibai, su esencia de vida, todo el mundo está conectado a él. Y así como los Otsutsuki con el karma pueden controlar a las personas, Shibai lo hace con la humanidad entera, obteniendo omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia y trascendencia, todos poderes dignos de una deidad suprema. Es así que al estar todos en una red conectados, Shibai puede ver las vidas de todos, siendo la representación del The One, el dios que aspiraba a llegar a ser Ishiki. Lo que pasa con Shibai, un sujeto del color del chakra en el centro de una esfera, donde todos los ojos representan las vidas de las personas, por las cuales Shibai puede acceder. Es así que pienso que esta es la clave de la habilidad de Ada, de poder ver todo lo que pasa, porque tras poseer ADN de Shibai, se puede conectar a la red del chakra y puede ver a través de Shibai la vida de los demás. Esto no es un invento, Momoshiki lo declara. Toda la humanidad está conectada a través del chakra y se puede cambiar y controlar su conciencia a través de esta, declarando que esto no sería difícil para un dios como Shibai.
A lo que voy con todo esto es que el clan de Hamura, que se fue a la luna, tuvo la profecía del Salvador del mundo, deteniéndose de destruir las tierras tras el pedimento de Hagoromo su hermano, donde éste le dijo que si no encontraba paz en la tierra que él había creado, destruyera ese mundo, pero éste no lo hizo, porque había recibido que la profecía vendría de esa tierra. Entonces, para que Shibai no supiera acerca de la profecía, todos los descendientes de Hamura que resguardaban esta profecía en la luna se arrancaron los ojos. Así el Dios trascendido no podría observarlos y ellos protegerían la verdad, la profecía del Salvador. En la historia de Toneri se declara que éste quiere llevar a cabo la voluntad de su padre Hamura a como dé lugar, y por eso se lleva a Hinata y miente en el proceso de que se quiere casar con ella para recrear el clan, cuando en realidad lo que quiere es apresurar la llegada del Salvador, el hombre de la profecía que vendría a salvar el mundo de la influencia de los dioses, los verdaderos dioses, no gente como Momoshiki o Ishiki. En pocas palabras, Toneri apresuró la llegada de Boruto, tras hacer sentir a Naruto que perdía a Hinata, haciendo que la unión llegara antes porque la oscuridad llegaría antes. Es así que cuando Hinata llegó a la luna, Hamura le dijo: «Eres tú princesa del Byakugan, el futuro de nuestra gente reside en ti», algo que en su momento no importó, pero que ahora con todo esto que te cuento, tiene todo el peso del mundo. Además de que Toneri le hizo algo para que Boruto naciera más rápido con este poder. Es así que por eso Urashiki, cuando lo congela, le dice: «Hiciste todo por esa mujer del Byakugan. Además has escogido a ese chico para algo», como dando a entender que Toneri había mentido en su propósito y que lo que buscaba nunca fue el amor de Hinata, sino algo más, y eso más era dar lugar al nacimiento del Salvador del mundo lo más pronto posible. ¿A qué quiero llegar con todo esto y qué tiene que ver el Mangekyo Sharingan de Sarada aquí? Pues a que toda la historia ya estaba escrita. No sé si recordarás estas imágenes que te estaré mostrando. Son los símbolos de la luna creciente y el sol, aquellos que curiosamente son iguales a los ojos de Ada y el Mangekyo de Sarada. Un foreshadowing o presagio bastante oscuro, donde Kishimoto tuvo que llegar a Boruto para poder plasmar esto. Una verdadera locura. Pero por si fuera poco, son el símbolo de Ashura e Indra, el símbolo del Shibaku Tensei de Hagoromo Otsutsuki, los sellos de Naruto y Sasuke, la omnipotencia de Hagoromo para sellar a su madre, todo fríamente calculado. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues que el trasfondo que tendría en la historia Sarada Uchiha y lo importante que sería su Mangekyo en la ecuación es que ella sería la única que cambiaría la historia que fue escrita para Kawaki Uzumaki, devolviéndole a Boruto su mote y su vida, el final perfecto para mí. Cuéntame qué piensas al respecto. ¿Crees que el Mangekyo Sharingan de Sarada realmente sea importante dentro de la trama? ¿Crees que el símbolo de la luna creciente y el sol sean solamente una coincidencia? Ayúdame a llegar a la meta de 3000 likes, que cuando eso suceda, publicaré un video más interesante que este. He sido de Jar Jar Hero Namaste. Dios te bendiga.